Buenas noches, queridos amigos por Israel, otra vez juntos para disfrutar de una charla que nos dará el rabino Marcelo Polakov, Sukkot y la escurridiza alegría. En primer instante, lo que quisiera es disculparme con todos ustedes. Habrán recibido de último momento un cambio en el link, hubo un problema de un error y nos dimos cuenta a último momento cuando quisimos entrar y se los tratamos de comunicar de todas las formas posibles. Bueno, de acuerdo a la cantidad de gente que entró, creo que una gran parte, o sea, la mitad por lo menos de la gente inscripta o la tercera parte lo vio. Los que no lo vean, los verán por YouTube después o en la grabación en nuestra página, por lo que les pido disculpas por este error que hemos cometido. Así que bueno, estamos festejando la fiesta de Sukkot, una de las fiestas importantes que tenemos dentro del calendario judío. ¿Y quién mejor para hablarnos sobre eso de nuestro querido rabino Marcelo Polakov, que es el rabino del Centro Unión Israelita de Córdoba, copresidente de Comipaz, comisionado de diálogo interreligioso del Congreso Judío Latinoamericano. Marcelo, te dejo la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nombre de Amigos por Israel, y a vos también te pido disculpas por el error que hemos cometido involuntariamente. Bueno, no pasa nada, lamento porque me contaste que había, por suerte, un montón de gente. Yo me sorprendí que había como 300 inscriptos y bueno, ahora todavía están apareciendo algunos que vieron el mini error, pero bueno, por suerte también puede quedar grabado, y eso es también algo bueno que tienen estas redes que nos conectan de todos lados. Primero, Hag Sameach, agradecerles la posibilidad de estar con todos los Amigos por Israel y todas las instituciones que participan de este tipo de eventos así online. Y bueno, y vamos a repasar un poquito, en realidad todo lo que tengo para decirles. Como siempre uno dice, no es obra mía, ¿no? De hecho es como tomar de aquí y de allá, de distintos rabanim, o de distintos jajamim, o de distintos sabios contemporáneos y también de otras épocas, algunos conceptos básicos que fui a lo largo, bueno, de los años incorporando y haciendo como una especie de mirada tal vez no tan lineal de lo que es Sukkot. Estamos en un Hag. De hecho, a este Hag, dentro de todos los Hagim, se lo llama E-Hag, el super Hag, la super fiesta. Y cuando uno está de fiesta, en realidad está alegre. De hecho, en todas las fiestas se nos comanda un poco de alegría, pero en esta en particular. Cuando uno está alegre, tiene que tratar de entender qué es la alegría. Por eso le puse como título La escurridiza alegría. Una de las maneras de entenderlo es cantando. Cuando uno está alegre, por ejemplo, puede cantar la canción tal vez más alegre del pueblo judío, que todos la conocen, es Abba, Nagila, Abba. Muy bien. Nagila, Abba. ¿Qué quiere decir Abba, Nagila, Abba? A ver, Simón, ¿cómo lo traducimos? Ayúdame. Abba. Abba, papá. Momento. Abba, papá con Aleph y Aleph, pero acá es Abba con Hey. De Abba vamos. con Hey es de vamos. venir, ¿no es de venir? Es como una expresión de Yalla, sería en árabe. Abba, vamos, vamos como. Yalla. Como Yala, ¿no? Y Nagila viene de la palabra Gil. Gil es Edad. Gil, está muy bien, edad también es Gil. Begil Raj. Pero Gila, Rina, Ditza, Vejetba. Gila es alegría. Los que se llaman, por ejemplo, Gili, es alegría, mi alegría. ¿Por qué se llama, por qué una de las maneras que tenemos, Abba Nagila, vamos a alegrarnos, ¿no? Ranená, Riná también es ese tipo de alegría. La alegría es como que en hebreo tiene como muchas maneras de decirse. Una de ellas es Gila, ¿ok? Y Gila, algunos creen que viene de la raíz legalot, que es descubrir, que es esa alegría que uno descubre así como de golpe. No sé, tal vez uno va caminando inesperadamente, se encuentra con un amigo
y se pone alegre, eso es lo que nosotros llamamos gila, ¿no? Como una especie de alegría inesperada. Gila, legalot, de la misma raíz, como descubrir, de golpe descubrís algo que te pone alegre. Pero hay otra manera que tal vez aquellos que somos hispanoparlantes la tenemos más clara. Nosotros decimos, por ejemplo, ahora cuando nos saludamos, decimos Moadim le Simha, que las fiestas sean para Simha, la palabra más clásica, alegría, que después nos vamos a referir a ella. Y se contesta ese saludo, Hagim Uzmanim le Sazón, es decir, Hagim, las fiestas, Uzmanim y los tiempos o las épocas, le sazón. Sazón es alegría en hebreo puro. Pero ¿cuál es la diferencia entre Gilá o Gil y sazón? La otra era como inesperada, que uno así se encuentra con una situación alegre de golpe, y sazón, como en hebreo, sazón, lo vemos en castellano cuando decimos por lo contrario, esto fue algo que tuvo mucha desazón. Desazón es tristeza, en castellano puro. Eso viene del hebreo, es falta de sazón. ¿Y qué es sazón? Sino la alegría que da gusto. Por eso nosotros decimos que sazonamos la comida, ¿no? Con alguna especie rica, y eso le da, eso es como una alegría que se prepara, aunque dura poco, ¿no? Porque algo que está sazonado, ¿no? Y por eso es Moadim le Simha, pero Hagim Usmanim, los tiempos le sazón. Para esa alegría que es como una salsita que uno le pone y sazona la comida, que dura lo que dura la comida, ¿verdad? Es como una alegría, yo diría, que es más en cuotas, ¿ok? Ese sería el sazón. ¿Y cuál es la simja? ¿Cuál es la simja en el sentido de la alegría más profunda y más permanente? Esa es la que yo diría está como comandada y prescripta por nuestra tradición, especialmente para Sukkot, porque es el Hag que está ligado a la alegría. Uno diría de golpe, bueno, tal vez debiéramos ser como más alegres, no sé, en Pesaj, porque nos liberamos, o uno podría buscar la alegría tal vez en Shavuot, en la fiesta que recuerda Matán Torá, entre la Torá, la revelación de Dios, el Sinaí, los 10 mandamientos. Hay ahí también una alegría de un contacto con lo divino. Sin embargo, se nos comanda y se une la raíz de Simjá, de Aita Aj Sameach. En esta fiesta tenés que estar solamente Sameach, feliz, alegre. Y es la fiesta que más tiene la alegría adosada en la Torá, es la fiesta de Sukkot. Y uno dice, qué raro, o sea, es raro. Uno dice, bueno, frente a semejantes hechos, ¿no? Como la salida de Egipto, la entrada de la Torá, que se nos comande a estar alegres porque, como dice la Torá, Kibesukot o Shabti, porque los mantuve o los hice residir en el desierto durante la salida, por los 40 años, digamos, de la salida de Egipto hasta la llegada a la tierra prometida, y uno sale y se pone en una sucá, una cabanita, y está allí. Bueno, está bien, puede estar alegre, pero digo, no parece como una cuestión como para decir que debiera ser la fiesta más alegre. ¿Qué quiere decir de Sukkot o Shabti? Que los hice residir en Sukkot, como dice el libro de Baikra, el libro de Levítico, cuando en el capítulo 23, que es una especie de calendario de almanaque de Luaj, ahí aparece al final este pasuk, estos psukim, estos versículos que dicen, bueno, los alojé, hablando Dios, ¿no? Hablando a Kadosh Baruj Hu, los alojé en Sukkot durante Arbaim Shana, 40 años que los acompañé en Sukkot. Uno empieza a preguntarse, ¿qué quiere decir estas Sukkot? Hay una discusión muy famosa en el Talmud entre Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva, que discuten literalmente, ¿qué quiere decir de Sukkot o Shabti? Que yo los hice residir en Sukkot. Y depende en cuál versión, porque a veces están cambiadas las versiones, no importa quién decía qué, pero supongamos en una Rabbi Akiva dice, Besukot Mamash, o sea, sí, residieron en Sukkot Mamash, o sea, realmente residieron en Sukkot. Uno se pregunta si Rabbi Akiva, en este caso, tenía razón.
recibieron nuestros antepasados durante 40 años en Sukkot Mamash? Es decir, en estas cabañas que nosotros vemos alrededor nuestro en esta época. Y uno sabe que la respuesta es no. La verdad de la historia es no. Si uno recuerda la misma Torá, cuando dos pueblos enemigos contratan a una especie de brujo / profeta para maldecir al pueblo de Israel, que se llamaba Bilam, se sube a una montaña, quiere maldecirlo, y que le sale una brajá, y la brajá es muy conocida porque es una canción de las clásicas, y de hecho es lo que se debe decir cuando uno pasa caminando por una sinagoga, ¿no? Así como en la iglesia los cristianos se persignan, nosotros cuando pasamos por una sinagoga la costumbre es decir este versículo que les voy a decir ahora: Ma tovu o aleja Jacob, mishkenoteja Israel. Ese texto de la Torá, que también cantamos al principio de los Yamim Noraim, de cada tefilá, significa que Bilam vio el campamento de Israel, y cuando le iba a salir la clalá, la maldición, le sale una braja que dice: Ma tovu o aleja Jacob. Cuán buenas son tus o aleja, tus tiendas, no dice tus sucoteja, tus cabañas, porque nadie residía en cabañas. Imagínense aquellos que, muchos de acá, han estado o están incluso en Israel, y uno se va a ver las cabañas beduinas o las carpas beduinas. Es decir, cómo viven los beduinos, que es muy parecido, prácticamente igual a cómo vivían nuestros antepasados, y seguramente en el viaje por el desierto, más allá de que no caminaban todos los días, sino que a veces se asentaban en lugares por años, no se asentaban ni vivían ni residían en Sukkot, en cabañas. Residían en Oalim, o Oalot, en tiendas. Matobu aleja Jacob. Cuán bellas son tus tiendas, no tu Sukkot. Mishkenoteja. Después vamos a hablar de esa palabrita Mishkan. Entonces, ¿eran Sukkot Mamash? Parece que no. El otro, Rabbi Eliezer, decía, no eran Sukkot Mamash, donde Dios los hizo recibir. Eran lo que se llama Ananei Kabod, dice así Rabbi Eliezer. ¿Qué es Ananei Kabod? Son nubes de gloria. Como nubes, que era el símbolo de la presencia divina que acompañaba al pueblo de Israel. Ahora uno se pregunta, bueno, pero si la palabra Ananei Kabod o Ananim aparece cada 2 minutos en la Torá, ¿por qué no dice en la misma Torá, a Kadosh Baruj Hu, Dios no dice con Ananei Kabod los acompañé, o sea, los guié con nubes de gloria por el desierto? Entonces hay algo raro acá. Tal vez para empezar como sacando un mito, pero después agregando mucho sentido a esta discusión que es genial, uno puede darse cuenta que en última instancia la Sukkah tiene que cumplir, les diría, básicamente 2 criterios en términos halágicos. Hay muchísimos más, pero digo, voy a resaltar 2 que son muy importantes. Primero tiene que ser lo que se llama una dirat arai, que quiere decir una residencia temporaria. Y segundo, lo más importante de la Sukkah es el techito, se llama en hebreo shach. Y el techito, hay un principio halágico, que después vamos a abrir un poco, que dice así: Sila merubá mehamatá, quiere decir que la sombra que tiene que haber dentro de la Sukkah, por el techo, por cómo está construido el techo, con esos ramajes o productos, digamos, que crecen de la naturaleza, ramas, juncos, hojas, etc. Ahí tiene que haber Sila merubá mehamatá, quiere decir que la sombra tiene que ser mayor a la luz, al sol que entra. ¿Okay? O sea, tiene que haber más sombra que sol. Ahora vamos por la primera cuestión. ¿Qué quiere decir que es una dirat arai? O dirat arai, que es una residencia temporaria. Probablemente, y los que tienen más años lo van a saber esto por experiencia vital, algunos especialmente que vivían en el campo, hoy ya está todo el campo tan tecnificado que es muy difícil captar para un chico, no sé, de 15 años lo que voy a explicar ahora. Pero ustedes saben que en la época de la recolección, como es esta época de Sukkot en Israel, en cualquier lugar donde se recolectan los productos del campo, muchas veces lo que se hace es que en esa semana de recolección se contrata, por ejemplo, trabajadores, golondrinas se les llama, trabajadores temporarios,
Y si no, la misma familia o los empleados del lugar arman en la mitad del campo una especie de sucá, de cabañita, que es una residencia temporaria donde todo el día van llevando ahí, no sé, las bolsas con los granos, llamémosle, o los frutos que van cosechando, los dejan ahí y muchas veces comen ahí y muchas veces duermen ahí, porque es más práctico y más lógico para armar todo el, digamos, el procedimiento de la cosecha. Y a veces, ahora ya no por lo esto de la tecnificación, se veía en la mitad de los campos estas cabañitas que eran como la señal de que en ese momento era tiempo de recolección, igual que en Sucot. Entonces uno dice, ¿por qué ahora nosotros, de algo que probablemente nace como agrícola, como muchísimas de las fiestas, el pueblo judío, que dejó de ser agrícola y durante miles de años dejamos de tener tierra propia, le tuvimos que encontrar y dotar de mayor sentido a algo que en principio parecía que iba a ser como algo en principio menor, una fiesta agrícola que celebraba la recolección de los frutos, que no es poco eso, ¿no? Entonces, uno dice, para entender esto de la Dirat Arai, de una residencia temporaria, una de las maneras de decir algo temporario o efímero en hebreo es un nombre, que es el nombre del primer muerto de la Torá. ¿Saben quién es la primera persona que muere en la Torá? No sé si estamos tipo diálogo, o si alguien dice, yo sí sé, puede decirlo. ¿Quién es la primera persona que muere en la Torá? Simón, ¿tenés alguien que quiera decir, o vos tenés alguna idea? ¿Quién es el Ni primer? idea. Ni idea. Caín. Eh, a ver, alguno se postula, digamos, como propuesta. ¿Quién es la primera? Caín. Ok, No, estamos cerca. Abel. Abel. Muy bien. ¿Quién dijo Abel? Daniel. Daniel. Muy bien, Daniel. Yosher Koach, te ganaste un pasaje ida y de vuelta a Israel, cedido por amigos de Israel. Abel, ¿ok? Abel es la primera persona que muere en la Torah. ¿Qué significa la palabra Abel? Es muy interesante, porque es un sinónimo de aray, de efímero. Si ustedes recuerdan, bueno, acá tengo el Tanaj, si ustedes recuerdan, estamos en el capítulo 4, es muy importante entender el concepto de lo efímero y de la residencia efímera, que no habla solamente de una sukkah. Cuando uno lee los textos de la Torá, siempre tienen como varias capas de significado a la vez. Y en el capítulo 4 de nuestra Torá, en Bereishit, ¿no? En el Génesis, dice así: Be'adam yada et Java ishto, o sea, el hombre conoció a su esposa Eva, y concibió y dio a luz a Caín, diciendo, adquirí un varón junto con Dios. Volvió a dar a luz a su hermano Ebel. ¿Ok? Y no dice por qué le puso Ebel. A Caín le puso Caín, explica por qué, adquirí un varón con Dios, y después nace Ebel. Ebel no se explica el nombre cuando nace, pero se explica su nombre cuando muere, porque Ebel significa efímero. Ebel significa algo fugaz, como una especie de, así como un soplido, como algo que no tuvo ni siquiera existencia. Prácticamente fue como un hálito que salió y terminó. Y así fue la vida de Ebel. ¿Por qué traigo a colación Ebel aquí? Para entender la idea de que la Sukkah y Sukkot nos enseña sobre la temporalidad y sobre lo efímero, porque el libro que se lee en Sukkot, que saben que en las fiestas se leen textos específicos, por ejemplo, en la fiesta de Purim se lee la historia de Esther, ¿ok? En Pesach se lee el Shira Shirim, el cantar de los cantares. En Tisha B'Av se leen las lamentaciones. Bueno, ¿qué se lee en Sukkot? Se lee Kohelet. Kohelet es una obra fantástica, se la recomiendo, que la lean, es cortito y profundísimo. Y Kohelet es el texto en donde aparece la palabra Ebel y todo lo que significa
es como el corazón. Empieza diciendo, Ebel Abalim Akol Abel. Hay muchas maneras de traducirlo. A veces alguien lo traduce como futil, futilidad, sin sentido. Akol Abel. Todo es efímero, todo es transitorio, todo es pasajero. De eso se trata Coelet. Y uno dice, wow, en la fiesta, que es la de la alegría, de golpe se nos comanda a leer el texto en donde dice que todo es pasajero, todo es pasajero, todo es pasajero, y sin embargo, este libro escrito por el rey Salomón, así se le atribuye la tradición, y de hecho empieza diciendo Coelet, Ben David, el hijo de David, Malach Birushalayim, que reinó en Jerusalén, ¿no? Y el único hijo de David que reinó en Jerusalén era el rey Salomón, con lo cual Salomón no solo escribió de acuerdo a la tradición judía Shir HaShirim, en donde dice claramente que lo escribió él, y Mishlei, el libro de los Proverbios, el Cantar de los Cantares, el libro de los Proverbios, sino que escribió también Coelet. Ahora, este libro, les quiero leer, justamente a ver si lo encuentro por acá, un pedacito, acá está, del capítulo 2 de Eclesiastés. ¿Me escuchan bien, no? ¿Ahí? Sí. Ok. Empieza diciendo, vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Akol Abel, esta palabra de que les dije antes, que significa el nombre de Abel, aquel que fue asesinado por Caín. Y el capítulo 2, que es como un clásico, dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas, amontoné plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias, me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, de toda clase de instrumentos de música, fui engrandecido y he aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y además conservé de esto mi sabiduría. Miré todo, la obra que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que todo era Akol Abel, todo era efímero, transitorio, ¿no? Entonces fíjense qué fantástico, parece ser que aquello que vemos como al rey Salomón, que construyó el templo de Jerusalén, el rey que dice nuestra tradición que era el hombre más sabio de todos los hombres, el que tenía 300 mujeres, 700 concubinas, oro, plata, aumentó el tamaño del reino, construyó el templo de Jerusalén. Él escribe que se engrandeció con todo eso, y si uno lee en hebreo, les quiero leer a propósito un pedacito en hebreo de lo que leí en castellano, dice así, en una parte empieza, todo lo que le leí decía, por ejemplo, Asiti li ganot, me hice para mí construir jardines, etc. Asiti li breihot mai, me hice un montón de estanques. Kaniti abadimush fajot, o sea, me compré, adquirí siervos y esclavos y cantantes, etcétera, etcétera, etcétera. Resalto la palabra adquirir, ¿saben por qué? Porque la palabra adquirir, comprar, en hebreo se dice kaniti. Y si prestaron atención, lo leí muy rápido, cuando les leí, cuando nació Caín, la madre, en este caso Eva, le pone de nombre Caín, porque suena como kaniti ish et Elohim. Adquirí un varón con la ayuda de Dios. ¿Por qué mata Caín a Abel? Una de las maneras de entenderlo es porque cree que cuando uno adquiere, cuando uno compra, como Salomón, eso termina con lo efímero. Es decir, ¿cómo se asalta a lo efímero erróneamente, como Caín, pensando que es a través de la adquisición? Que puede ser la adquisición de dinero como Salomón, fama como Salomón, sabiduría como Salomón, propiedades como Salomón, mujeres como Salomón. El adquirir de Caín, de Caniti, de adquirir,
finalmente Salomón nos dice, Akol Abel, que termina siendo todo como Abel, transitorio, a pesar de la adquisición. Entonces, fíjense, el rey Salomón, aquel que construye el templo de Jerusalén, después vamos a volver si tenemos tiempo, a esto, en realidad tiene un problema serio y nos plantea por dónde pasaría la solución, porque trata de hacer lo que muchas veces tratamos de hacer todos nosotros. Pensar que vamos a superar lo transitorio y lo efímero de la vida a partir de ajustarnos o de, no sé, de apegarnos, mejor dicho, a la adquisición de aquello que pareciera ser permanente y que pareciera ser que, no sé, nos trasciende. Poder, fama, dinero, estatus, sabiduría. Nada de eso, dice el rey Salomón, permanece. Nada de eso queda. Akol Abel. Todo eso es como Abel, efímero y fugaz. Ahora, curiosamente, Salomón, el rey Salomón, sabe que la grandeza, en última instancia, no resuelve este conflicto. Y el rey Salomón construye el templo de Jerusalén, que es probablemente lo contrario a una sucá. Una sucá, una residencia así, una choza, ¿no? Como es una sucá. Imagínense, el super templo de Jerusalén, del cual hoy tenemos del segundo templo, el cótel en realidad, los restos, pareciera ser que también la misma historia de nuestro pueblo empieza como a tirar algunas puntas para decir lo que trasciende no tiene que ver con un edificio formidable, porque así era como querían trascender todos los imperios, grandes obras y construcciones. Quedan las obras, pero del imperio no queda nada, quedan museos, ¿no? Queda el Coliseo, pero no hay imperio romano, no hay cultura romana. Quedan las pirámides, pero no hay sabiduría egipcia. Sin embargo, nosotros, en este caso, tenemos al revés. Tenemos los restos de algo que en algún momento pudo haber sido monumental, pero que probablemente uno lee en Coelet, que es el libro de Sukkot. El templo de Jerusalén se inaugura en Sukkot, no casualmente. Con una lectura del texto de la Torá que hace el rey Salomón, cumpliendo una mitzvah que se llama Aquel, para otro día, de la palabra Keilah, Coelet, toda la misma idea de comunidad. Era la mitzvah número 612 de la 613, que aparece la anteúltima del libro de la Torá, de los 5 libros de Moshe. Pero el rey Salomón empieza a entender de a poquito, decía, creo, ¿no? Así, todo entre comillas, por dónde pasa la felicidad o la alegría, que es de lo que estamos, por dónde está tan escurridiza esta alegría. Y para bajarlo un poco más y ir a la otra parte de Tzilam Erobam Hamatá, porque hablamos un poquito de la Dirá Araí, de la residencia temporaria, que es una azúcar, el otro principio es que tenga más sombra que el sol. ¿Por qué más sombra que sol? Miren, salimos de Kippur y la fiesta de Sukkot empieza increíblemente en Kippur. No solo porque cuando uno termina el ayuno, lo primero que tiene que hacer cuando termina Yom Kippur es por lo menos agarrar una ramita y decir, esto lo voy a dedicar para construir la Sukkah, como para marcar una continuidad entre las fiestas, sino que también, si recuerdan la historia del personaje tal vez más simpático y no trágico, pero más, no sé, novelesco, pero genial de Kippur, era el profeta Yoná. ¿Se acuerdan de que se lo comió la ballena? Bueno, increíblemente cuando a veces no le prestamos mucha atención, Yoná se lee a la tarde de Kippur, uno ya empieza a estar medio mareado por el ayuno, pero cuando sale Yoná de la ballena, llega a la ciudad de Nínive, profetiza, la gente se arrepiente, toda la idea de la Teshuvá, que es central de Yom Kippur, se arrepienten, vuelven a la senda correcta, Yoná no le gusta esa cuestión.
Y al final, miren, les leo qué pasa. Dice, Vayotze Yoná Minair, sale Yoná de la ciudad, Vayeshev Mikedem, y se asienta en un lugar ahí al este de Nínive, una ciudad gigante. Y escuchen esto, a ver si les suena. Vayaslo Sham Suka. Increíble. Y se hace él una suka. Dice un texto de Yonah, no lo estoy inventando. Se hace una suka. Y escuchen, Vayeshev Tachtea. Y se sienta debajo de ella. ¿Por qué? Dice, Batzel, en la sombra. Ad ayer yerae ma yevair. Hasta que él vea qué pasa con la ciudad. Ahora bien, después sabemos la historia. Dios produce como una especie de arbolito, arbusto que cubre todo. Yonah está chocho con la sombra. Después viene un gusanito que como muerde el árbol y se seca y se queda sin sombra. Y Yonah se queja. Pero Yonah construye una suká para sentarse a su sombra. Y esto me da la excusa espectacular para entender esta idea de que la sombra en la suká tiene que ser más fuerte o más profunda, digamos, que la luz que entra. ¿Por qué? Probablemente, y esto ya roza un poquito algunos textos místicos de nuestra tradición, que obviamente cuando uno está en Yom Kippur está en un estado como, no sé, cuasi angelical, no come, no toma, no tiene intimidad, está despojado de todo, solo en un ámbito así como más espiritual. Y está como muy en contacto, que empezó ese contacto 10 días antes, ¿no? En el día del juicio, el día de Rosh Hashanah, esos 10 días temibles. Está como una situación como muy fuerte de contacto con lo divino. Y de golpe tiene que ir a una suká y darse cuenta que, como seres humanos que somos, el contacto con lo divino lo tenemos que mediar con una sombra, lo tenemos que filtrar. Nosotros fuimos hechos, si recuerdan el Génesis, Betzelem Elohim. Siempre lo traducimos a imagen de Dios, ¿verdad? A imagen de Dios. Betzelem Elohim. Tselem, que es imagen, es Tzel, que es sombra. Tzel es sombra. Porque la sombra, si acá yo hago sombra, es prácticamente mi misma imagen que, entre comillas, me imita sin ser yo. Nosotros somos como una especie de sombra de lo divino. Fuimos creados como Adam, Adomé. Adomé es el que se parece a Dios. ¿Por qué una sombra? ¿Y por qué la suká, símbolo de nosotros mismos, que somos una residencia absolutamente temporaria? Nuestra propia vida es así de temporaria. También somos como una sombra de lo divino, porque no podemos, frente a lo lumínico enorme, imagínense, Yonah se protege del sol con un azúcar. Cuando uno entra en contacto con lo divino, necesita también ese filtro, ese shaj, ese techito, para que la luz no nos mate. O sea, no podemos estar en contacto con lo perfecto, con lo angelical, con lo súper, todo el tiempo, porque somos falibles, somos temporarios, somos vulnerables, somos más, no sé, más ramita que techo, ¿no? Entonces, uno empieza a entender en esta idea de la sombra, de por qué el que construyó el tabernáculo se llamaba, ¿saben cómo se llamaba? Betzalel, Betzalel, en el cel de él, en la sombra de Dios. ¿Por qué el arquitecto, el constructor del tabernáculo del Mishkan, que era el primer templo que construyó el pueblo judío, se llamaba Betzalel? Tal vez como, y lo elige Dios, digamos, como para que construya su Mikdash, su santuario, su Mishkan, su tabernáculo, ¿no? Y probablemente porque en esta idea resida parte del secreto de lo que significa esta fiesta y por dónde pasa la escurridiza alegría.
cuando el rey Salomón construye el templo de Jerusalén, ¿saben quién había querido construirlo antes que él? Su padre, el rey David. El rey David no puede construir el tabernáculo, el templo de Jerusalén, aunque tiene muchas ganas. Y hay un texto que es fantástico acerca de cómo se le ocurre a David construir el templo, que finalmente lo va a construir su hijo Salomón, que les quiero leer una partecita en castellano y en hebreo, que está en el libro de Shmuel Bet, ¿no? En el libro de Samuel 2. Dice así: aconteció cuando el rey David ya habitaba en su casa, es porque Dios le había dado reposo de todos sus enemigos, le dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, como un lugar importante. Y el arca donde estaban las tablas de la ley, el Aarón, Abrit, el arca del pacto, dice, está en una cortina, como medio así, tirado por ahí. Natán le dijo al rey: ok, el profeta Natán, hace todo lo que está en tu corazón porque Dios está con vos. Sin embargo, a la noche, vino la palabra de Dios a Natán diciéndole: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Dios. Y escuchen esto, se los voy a leer en hebreo. Acá. Ko amar Adonai. Así dijo Dios: Ata tibneli bait leshivti. ¿Vos me vas a construir una casa para que yo resida en ella? Ki lo yashabti babait lemiyom aaloti et bnei Israel mitzrayim bead hayom aseh. Si yo no residí en una casa desde el día que salí de Egipto hasta el día de hoy, y escuchen esto, sino que yo me movía en un oel, en una carpa, en un mishkan, en un tabernáculo. Bejol ayer, italachti, bejol bene Israel, adabar, divarti, et ahad shite Israel, ayer tziviti lirot et ami, et Israel lemor, lama lo vanitem li bait arasim. Dice, ¿acaso vos escuchaste que alguna vez yo le pedí al pueblo: ¿por qué no me construiste una casa? Beataco tomarle a David, Coamar Adonai Tzeot, vos decile, Natán, a David, Anile Castija, Ninanabe Mejaratzon, Diot, Nagit, bla, 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 o sea, como diciéndole, estuve con vos, no necesito una casa, me siento cómodo en un mishkan, en una residencia más, ¿cómo decirlo?, más suave, más móvil, menos artificial. ¿Por qué? ¿Qué había en el Mishkan, en mi tabernáculo, que era esa carpa que conservaba lo más importante del pueblo judío, el contacto entre Dios y el pueblo de Israel, simbolizado en el arca y en las tablas de la ley que allí se guardaban, las primeras rotas y las segundas enteras? El arca tenía dos querubines, así dice la misma Torá, dos angelitos, que decían sojejim. Esta palabra no aparece casi en ningún otro lado de la Torá, quiere decir que cubrían, shaj es el techito del azúcar, sojejim es el verbo, como cubrían el arca. Y allí residía la presencia divina. Vale decir, ¿dónde residía la presencia divina? Residía en un lugar donde los angelitos se miraban uno al otro, y allí, Sojejim Canfeyem, las alas de los ángeles protegían y cubrían a modo de shaj, la misma palabra para el techo de la azúcar, protegían el arca, que era el lugar donde se presentaba la Shejina, la presencia divina. Por ende, una casa a los ojos, y con esto voy cerrando para dejar lugar a comentarios, dudas, preguntas o quejas. Tengo muchas preguntas, Marcelo. Bueno, perfecto, ya termino. Una casa, la idea de la casa, que uno dice, wow, el Beit Hamikdash, una casa en el templo de Jerusalén. Bueno, se ve que no tenía tan buena prensa. Lo dice el mismo Akadosh Baruj Hu, lo dice el mismo Dios. Y si uno piensa, ¿en dónde vivían nuestros patriarcas? Vivían en Oalim, vivían en tiendas, no vivían en casas. Es más, los primeros que la Torá dice que vivían en casas eran dos tipos complicados. Lot vivía en casa, y Labán,
que era un personaje muy trucho de la Torá, también vivía en casa, ¿no? Entonces parece ser que la idea de una residencia temporaria, un Ohel, algo más transitorio, parece ser que lo transitorio es más permanente que aquello que parece permanente que termina siendo transitorio, ¿no? ¿Y dónde está lo transitorio? ¿Y dónde está la alegría en todo esto? En entender que cuando todo alrededor puede ser muy, no sé, muy sólido como una pared, el techo de una casa, si todo el tiempo estás con el techo encima, no ves que hay luz encima. Pero tampoco tenés, como ser humano, tenemos la posibilidad de absorber toda esa luz, sino que tenemos que ponerle un filtrito. En ese filtrito que es un azúcar, vemos en algo sencillo, como puede ser una comida a partir de una brisa sin el calor mortal del sol y de su luz cegadora, cuando la gente que se reúne en la azúcar, que suele ser la familia, está mirándose como los angelitos y los querubines cara a cara, ahí reside la Shejinah. Y eso es la alegría. Esa es la alegría que perdura más allá de lo cotidiano. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias, Marcelo. La verdad que es muy significativo todo lo que dijiste y me gustaría poder conversar un poquito con vos acerca de algunas cosas de este Sukkot que estamos celebrando. En la Torá dice que hay tiempos para llorar y tiempos para reír. Esta claramente es una fiesta alegre que viene justo después de la festividad de Yom Kippur, que es una festividad de reflexión. Y sobre ello quiero hacerte una pregunta. ¿Qué nos enseña el calendario judío de fiestas, el Luaj, sobre los distintos momentos de la vida? Mirá, lo que dijiste, primero, que va a estar bárbaro, esto de tiempo de llorar y tiempo de reír, técnicamente no está en la Torá. ¿Sabes dónde está? En Coelet, en el libro que acabamos de explicar, en el libro que se lee en Sukkot. Es decir, está en el Tanaj, ¿no? Está en la Biblia hebrea, dentro del libro de Coelet está la frase que acabas de decir vos, que hay un tiempo para cada cosa bajo el sol. Y el hecho de cuándo aparece Sukkot es muy interesante por algunas de las cosas que decíamos antes. Es como que nosotros, es como que si viviéramos todo el año, pongámoslo así desde el punto de vista real y metafórico a la vez, ¿no? Combinándolo. Todo el año vivimos bajo un techo en nuestra casa. Un techo que no permite pasar, es como, no es Silá me robá me jamatá, es Silá murá. O sea, no es que hay más sombra que luz, hay solo sombra. Entonces, llega el momento del año en donde te sacan, el Luaj te saca de ese techo y te dice, vienen los Yamim Noraim, ¿sabes qué? Ojo con pensar durante el resto del año que todo termina en tu techo. Hay algo más allá de tu techo. Entonces, te sacamos de esa morada y te ponemos en estado de juicio. Llega Rosh Hashanah, Unetán y Toque. Dios cuenta a cada uno de la gente como rebaño, como el pastor de su rebaño, cuántos vivirán, cuántos nacerán, quién morirá, quién se enfermará, quién enriquecerá, quién... Y vos te sentís, wow, ¿no? Te sentís en esa... Y te sentís falible, porque todos lo somos. Si captás algo de la idea de Rosh Hashanah y de estos Yamim Noraim, entendés que estás siendo juzgado. Bueno, te confesás, llega Yom Kippur, te golpeas el pecho, al Heche Katan Lefaneja, todo esto hemos hecho desastres, lo reconocemos, tratamos de recuperar la palabra perdida con Nidre, y de golpe termina con el shofar, y te sentís, nos sentimos, que se nos da una nueva chance, ¿no? Una nueva chance, una segunda oportunidad. Y ahí nomás viene Sukkot. ¿Por qué? Porque es como que venías, entre comillas, veníamos todo el año como más en la fase material. De golpe la balanza te baja lo material y sube lo espiritual.
Yamim Noraim. ¿Y qué hace Sukkot y la Sukkah en sí misma, con esto de Tzilam Merubah Mejamatá, y la sombra ahí? Lo que estaba así ahora vuelve a ser así. Y entendés, si podemos, que lo espiritual y lo material se equilibran. Cuando se equilibran, ahí vemos que lo material tiene que ser como un envase para lo espiritual. Y van de la mano. El crecimiento material, que es sano y bueno, tiene que estar de la mano del uso espiritual. Es como que si Dios, todo espiritual, crea algo de la nada, digamos, de lo espiritual se crea lo material, vos con lo material tenés que volver a cerrar el círculo, tenés que espiritualizar lo material. ¿Cómo se espiritualiza lo material? Saliendo un rato de tu techo, entendiendo el aire libre, el contacto con lo divino, y regulándolo de vuelta en Sukkot. Sukkot vendría a ser como una especie de balance en esto, en donde lo material, que es la tierra, la producción, un fruto, el tronco, bueno, la suká, eso que es tan terrenal, te contacta con lo más alto. Y cuando vos entendés que están es todo simultáneo, ¿no? Es todo simultáneo, bueno, esa es parte, creo, del secreto de Sukkot. Marcelo, el hecho de tener que vivir o comer simplemente una semana en una cabaña rudimentaria, como vos explicaste, sin importar la posición económica de cada uno de los que está, ¿podemos decir que es una forma de igualarnos por unos días? Digamos, ¿puede ser que sea una oportunidad también de valorar la humildad y valorar lo que tenemos? Sin duda, una de las plegarias más lindas de Yom Kippur, decimos, Ba'asulanu Agudahat, que Dios nos haga como una agudá, como una unidad, ¿no? Y de hecho, los 4 frutos de Sukkot, que cada uno tiene su particularidad, no funcionan, o sea, las diferencias que tiene cada fruto es distinto, no sirven para cumplir con la mitzvah, con el precepto, si no están todos juntos. Con lo cual, la idea también de una sukkah tiene que ver con entender aquello que nos iguala. Mirá, cuando al pueblo de Israel, mejor dicho, cuando a Abraham, el padre, digámoslo así, del pueblo de Israel, Dios lo bendice y le dice que va a tener descendencia, más allá de la tierra de Israel. Le dice, vos vas a tener una descendencia para que en vos se bendigan todos los pueblos de la tierra, pero le dice, tu descendencia va a ser como las estrellas, así de numerosa, y como la arena del mar, o el polvillo de la tierra. Y uno dice, ¿para qué hacen falta estas dos metáforas cuando es claro que con una sola sobra para entender la idea de la infinitud de los descendientes? Con decir, van a ser como las estrellas, ya está, o van a ser como el polvo de la tierra, también ya está. ¿Para qué esas dos metáforas? Y hay que entenderlo en la siguiente, tal vez, concepción, que va a la respuesta de la pregunta que vos me formulabas, o alguna de la gente que está aquí, y es, nosotros tenemos que ser las dos cosas. Por un lado tenemos que ser como las estrellas. ¿Cómo son las estrellas? Cada una tiene su luminosidad, cada una tiene su ubicación en el cosmos, cada una tiene hasta su nombre, ¿no? Cada una brilla más que otra, distintos. Pero a la vez tenemos que ser como el polvillo de la tierra, que es absolutamente uno igual a otro, es indistinguible uno de otro. Entonces, ¿cuál es la braja de Abraham, de su descendencia que somos nosotros? Es poder combinar estos dos planos y sabernos a la vez dotados de una unicidad y originalidad irrepetible, que es como cada uno de nosotros somos una estrellita. Pero a la vez, en el mismo momento, sabernos exactamente un granito de arena igual al de al lado. Entonces, ¿cómo combinar esto de lo social y lo individual? Es un arte muy difícil, pero el pueblo judío nunca dejó de tratar de equilibrar ambos hemisferios, y en eso andamos todavía. Sukkot, las dos cosas formaliza. Marcelo, se usan para Sukkot 4 minim o 4 especias.
¿Podrías contarnos el significado y decirnos de cada una de ellas? Sí, Brevemente. sí, digamos, está tomado de Psukim de la Torah, algunos son muy obvios a qué se refiere, por ejemplo, Arabot, que significa sauces, pero después está el Lulav, Kapot Tmarim, son como el Lulav es como las hojas de la palmera datilera que se utiliza junto con unas ramitas de mirto, que se llama en hebreo Hadas, y con el etrog, que es ese citrus o cítrico o citrón, ese super limón, digamos, que cada una, de acuerdo a nuestro jajamín, tienen características distintivas. Uno tiene aroma y gusto, como el etrog, otro no tiene nada, como el arabá, y los otros dos en el medio tienen uno aroma y no gusto, y el otro gusto y no aroma, aludiendo a la idea de aroma y gusto, a la sabiduría interior, el estudio, mejor dicho, y la práctica del bien. Como que dentro del seno del pueblo judío tenemos gente muy sabia que estudia mucho, pero que no hace muchas obras buenas, sería un frutito, el otro que pobre todavía ni estudia ni hace mucho bueno, después está aquel que hace mucho bueno pero no estudia mucho, y después está el etrog, que sería como el ideal, que tiene aroma y gusto y que estudia mucho y hace muchas mitzvot o muchas obras de bien. Entonces en ese sentido se unifican y la idea es elevar estos frutos juntos, unidos, ¿no? Bueno, como parte de la sensación de que en la recolección de la fiesta en donde todo brota, digamos, los distintos tipos de brotes tienen que estar unificados para que funcione el clan, la idea de comunidad. Si nosotros nos referimos al título específico que nosotros le pusimos a la charla, Sí. yo te preguntaría qué es importante, digamos, cuán es importante la alegría y el regocijo en el judaísmo. ¿Es cierto que estas fiestas es como una obligación estar alegre? ¿Cómo es esto? Bueno, mira, por un lado es una mitzvah, evidentemente. Mitzvah gedolah liot besimcha, decía el Rab Nachman de Bratza. Mitzvah gedolah liot besimcha ta'amir, que es un precepto enorme, estar siempre alegre. Ahora, ¿qué es estar alegre? La alegría no depende muchas veces de factores externos. Tiene que ver con una actitud vital que, más allá de lo que ocurre alrededor, no quiere decir salirse o estar, no sé, como, no sé, por afuera de la realidad, para nada. Es estar en la realidad, pero con una conciencia de muchas cosas a la vez. Primero, la conciencia de Yehudi. Yehudi en hebreo, que significa judío, es agradecido. Ya tener gratitud por la sola oportunidad de estar aquí, ¿no? Ahora bien, la simjá en hebreo, que es alegría, esta actitud de profunda alegría y de permanente alegría más allá de lo que está alrededor. Algunos de nuestros mekubalim, de nuestros místicos, dicen simjá, se los escribo así en hebreo, simjá, ahí está, no sé si se ve algo, bueno, ahí dice simjá, no sé si se ve algo. Si yo les desordeno las letras, con las mismas letras, en otro orden, lo estoy escribiendo ahora, miren, ahí está, queda Hamisha. Hamisha. Hamisha es 5, Hamza, la manito, esos 5, la manito, el Hamza, que quiere decir Hamisha. Hamisha y Simha son las mismas letras. ¿Por qué? Bueno, nuestros místicos van a decir, porque ¿dónde encontrás alegría? En los 5 sentidos, en los 5 sentidos. ¿Querés estar alegre? Come algo rico, toca lindo, escuchá música, olé perfumes, ¿no? Todos los sentidos, los 5 sentidos, son productores de alegría. ¿Pero cuándo? Cuando tenés al lado y los combinás, digamos, las dos manitos, con los 5 libros de la Torá. Es decir, a veces la Torá, la sabiduría, Dvar Hashem, la palabra divina, es lo que te da como el manual de uso de tus sentidos. Los sentidos solos se pueden descarriar, ¿no? Y vos podés terminar, no sé,
así como en la caricatura, que no era tan caricatura romana, de comer como un animal, vomitar, orgías, pensando que todos los sentidos son así ilimitados. No, 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 no. Los sentidos son para sacralizarlos. ¿Cómo los sacralizás? Bueno, con los 5 libros de la Torá, en el sentido místico. Ahora, Torá sola, sin los sentidos, tampoco sirve, porque nosotros no somos espíritus, almas, que no tienen un cuerpo que gozar. También tenemos que gozar eso. Entonces la alegría está en esa combinación. Y la Sukkah y Sukkot vienen a hacer mucho eso. La alegría no está en la adquisición de Caín, de la cual Coelet nos habla, que termina siendo efímera como Abel. Marcelo, yo si fuera una persona que no conozco nada del tema y me cuentan la historia de Sukkot, me lo imaginaría que tendría que estar en el calendario después de Pesaj. Claro. Y te explico por qué. O sea, en Pesaj hacemos varios rituales, comemos determinados alimentos simbólicos para sentir como si nosotros mismos estuviéramos saliendo de Egipto. La Sukkah representa algo parecido, ¿verdad? Es una forma de revivir la salida de Egipto y recordar que fuimos esclavos y ahora somos libres. Sí, absolutamente sí. Es más, te voy a decir algo. Algunas de las cosas que fui diciendo, quiero decirlo también, las aprendí de varios rabanim. Alguno era el Rab Uri Sher, el Rab Angem, el Rab Sachs, de bendita memoria, el Rab Pierre, bueno, muchos. Pero uno de ellos, creo que era el Rab Sherki, decía que Sukkot en realidad tendría que venir, como dijiste vos, después de Pesaj. En realidad, fíjate, hay algo muy extraño. La palabra Sukkot aparece increíblemente en el libro de Shmot, en el libro del Éxodo, dice Baisú Israel mi Ramsés Sukkota. ¿Qué quiere decir eso? Ni bien salen de Egipto, están saliendo de Egipto, con Moisés, todo. Dice, viajaron, los Bené Israel, los hijos de Israel, los israelitas, viajaron de Ramsés, palabra que conocemos, de Ramsés, ¿y dónde? A Sukkot. A Sukkot. Entonces uno dice, ¿cómo viajaron a Sukkot? ¿Hay un lugar, Sukkot? Bueno, sí y no a la vez. ¿Es un lugar o es un concepto? Las dos cosas. Entonces, salieron de Ramsés, pirámides, obras, maravillas así de arquitectónicas que a la larga no quedan, y se fueron a Sukkot, ¿no? Ahora, evidentemente, ¿por qué no festejaron Sukkot? ¿Por qué toda la necesidad? Bueno, el Rav Sherki me acuerdo que decía, no llegaron enseguida porque no podés salir de Egipto y al otro día aterrizar en Israel y hacer una tierra prometida. Es un proceso, es un crecimiento y es lento. Él decía, me acuerdo, decía, tenés que sacarte la tumá, la impureza de Mitzrayim, que no es una impureza ritual, es la impureza de la opresión, es la impureza de tratar al otro como Caín, ¿no? Caín quería todo para él, por eso mató a Abel, para que no tenga la brajá de Dios y no comparta a Dios. Caín quería a Dios solo para él. Y todos los que quieren todo para cada uno, ¿no? O esos que van por todo en cualquier ámbito, religioso, económico, político, terminan a la larga violentos. Siempre, por eso, dice Uashir, quien es rico, dice Asameach, el que está alegre, ¿con qué? Bejelko, con su parte. Cuando vos estás contento con tu parte, eso no quiere decir que no quieras tener más, ¿vale? Pero tu parte, no la del otro, y no todo. Ahí va la alegría también. Marcelo, antes de hacerte la última pregunta del cierre, si me permitís, me gustaría leer un pequeño texto del Tanaj. Dice así, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto, de alegría. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar.
un tiempo para rasgar y un tiempo para coser, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. En los momentos que estamos viviendo, me gustaría una reflexión final acerca de lo que leí, que es muy conocido. No solo es muy conocido, eso se lee en Sukkot, también es de Coelet, también es del Eclesiastés, con lo cual estás cumpliendo con la tradición judía de leer en Sukkot el Eclesiastés, el libro de Coelet. Y fíjate, muchas veces aquellos que están acostumbrados a ir al Shir, a ir a la sinagoga los viernes por la noche, cantamos Apores Sukkot Shalom, que Dios es el que extiende su Sukkah de Shalom. Y terminaste con la palabra Shalom. Shalom no solo es uno de los nombres de Dios, sino que viene de la palabra Shalem. Shalem en hebreo significa íntegro. Entonces, ¿por dónde pasa la alegría? La alegría pasa por la integridad. La integridad combina todo lo que escribió Salomón y vos también leíste. También leíste, no tan bien con M, sino tan con N. La integridad está en saber estar alegre en cada momento. Alegre en momentos de dureza, también alegre, hay momentos para llorar. No quiere decir que cuando uno llora pierda esa alegría vital. Hay momentos para llorar, no hay que esconderlos. Bueno, cada momento, eso es ser Shalem. Donde hay que llorar, donde hay que rasgar, donde hay que amar, hay que amar. Y esperemos que eso sea Shalom, que nos llegue para todos prontamente. Marcelo, en nombre de Amigos por Israel, te estoy infinitamente agradecido por tu charla, por este contacto tan lindo que tuvimos, y que, bueno, seguramente en otra oportunidad volveremos a repetir con otro tema, con la claridad que siempre vos lo hacés. Y antes de despedirnos, quiero invitar a nuestros amigos a nuestra próxima actividad del miércoles próximo, a los amantes del Yiddish, a Píntale Ir, y no sé si lo dije bien porque no soy ashkenazí. Hay una obra de teatro que la dirigió hace muchos años Mirta Shalom, presente va a estar en la actividad, y vamos a hablar sobre la esencia judía, qué es ser judío en la Argentina. Un inmigrante busca la respuesta de un estudio de radio en la década del 50. Un típico radioteatro alude a los cambios en las costumbres judías del futuro y a la necesidad de volver a las raíces para evitar la pérdida de la tradición. Sobre relatos del gran Jorge Susheim. Están todos invitados para el próximo miércoles, 19 horas, que prometemos no equivocarnos en el link de nuevo. Así que, Marcelo, muchísimas gracias nuevamente por tu participación. Un fuerte abrazo, Hag Sameach, y que, como dice en la parte final de lo que leímos, podamos volver a abrazarnos pronto. Amén. Hag Sameach. Daniel, por favor, si querés abrir los micrófonos para que la gente salude a Marcelo. Gracias. Gracias por todo. Shalom, shalom, Hag Sameach. Hag Sameach. Sameach. Hag Sameach. Un beso, Marcelo. Te quiero mucho. Abrazo. Felicidades. Muchas felicidades. Y Shabbat Shalom. Siempre está didáctica. Hag Sameach. Modim lesimcha. Modim lesimcha. Buenísima la reunión. Muy lindo, muchas gracias. Muchas gracias. Muy lindo, gracias. Buen miércoles, si Dios quiere. Gracias por todo, gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, Marcelo. Gracias. Gracias. Cariño grande. Gracias. Hag Sameach para todos. Hag Sameach. Cuánta gente. Sí, mucha gente que te queremos y que te recordamos. Qué bueno, muchas gracias a cada uno.